Hola a todos y todas. Edición Escaparate les da nuevamente la bienvenida a otra de nuestras actividades virtuales de presentación de libros. Creo, como les comentaba acá, detrás de escena al panel, que vamos como en la 10ª transmisión, presentación del libro de forma virtual. Y esta vez nos corresponde presentar el libro titulado Concepción de Cuentos, la corte penquista de los 60. Y como de costumbre, mi nombre es Javier y yo voy a estar a cargo también de esta presentación, esta transmisión de, del libro que acabamos de anunciar. En esta ocasión nos acompañan Pablo Martínez, Carlos Lloró, Laura Zambrano y Juan Cid, que son los que van a estar presentando, pero también tenemos a Marcela, a David y a Cristian dentro de nuestro panel. Así que ahí también va a existir un espacio para que se pueda generar un diálogo en esta presentación. eh, y la modalidad, eso también la estructura que tiene este tipo de presentaciones que estamos realizando los jueves por medio, en Ediciones Escaparate, en nuestro canal, es que la modalidad consiste en que cada una de las y los comentaristas va a realizar una presentación de unos 10 minutos, también totalmente flexible. Yo les voy a estar ahí avisando si se pasan un poquito, se puede pasar, si no es que sea ahí tajante los 10 minutos, pero la idea es que igual sea homogéneo para todos los comentarios que van a realizar. Y para quienes nos están viendo por nuestra señal de Facebook, también les comento que pueden ir dejando sus comentarios y también sus preguntas en el chat, las que al final de la actividad van a ser leídas y planteadas en este panel. Avisos, como siempre, nuestras redes sociales son las siguientes: Ediciones Escaparate en Facebook y en Instagram, además de nuestro canal de YouTube, donde también van a poder encontrar las grabaciones de estas presentaciones que estamos realizando. Esas se van a hacer cargadas, puede ser hoy día a la tarde o mañana temprano, van a aparecer en nuestro canal de YouTube. Y también el correo, que es importante porque si desean adquirir un ejemplar de este libro, pueden escribir al correo edicionesescaparate1@gmail.com. Repito, edicionesescaparate1@gmail.com. Escriben a ese correo y pueden coordinar la entrega, el despacho, depende de donde estén solicitando algún ejemplar del libro que estamos presentando ahora. Y sin nada más que agregar, vamos a dar comienzo a la actividad y nuestro primer invitado es Pablo Martínez Fernández, quien es sociólogo y también es integrante del colectivo Fantasma. Así que dejamos con ustedes acá a Pablo Martínez. Muchas gracias, Javier, por esa presentación. En primer lugar, quisiera agradecer a la editorial
compañeros de trabajo para que puedan profundizar en algunos aspectos puntuales que ellos quisieran destacar. Muchas gracias. Muchas gracias Pablo por la presentación. Vamos a continuar con la presentación de este libro y vamos a dejar también con ustedes a Laura Zambrano, que es psicóloga de la Universidad de Concepción, psicoanalista, magíster en filosofía con mención axiología y filosofía política de la Universidad de Chile, docente universitaria e investigadora del Instituto de Psicoanálisis y Filosofía Neuem Psique. Así que dejamos también con ustedes acá a Laura Zambrano. Hola, buenas tardes. Los saludo afectuosamente a todos los compañeros acá presentes y a quienes nos estén viendo y asistiendo a esta linda actividad, digamos, ¿cierto? Que es el lanzamiento de un libro, de un verdadero artefacto colectivo que acaba de presentar muy bien Pablo, haciendo su análisis sociológico del evento, y él ya advirtió que hay distintas miradas acá y distintas formas de participar también. Pero yo diría que lo central es que somos compañeros, somos amigos, ¿verdad? Y entonces ese lazo que trasciende las formas coloquiales de la amistad, ¿cierto? Ese lazo hace posible que se produzca una obra tan hermosa como la que acaba de presentar el compañero, una investigación y muchos hallazgos, ¿cierto? No podríamos concluir esto es lo que se encontró, porque todo es muy, muy diverso. Y así como adelantaba Pablo, entonces a mí me toca de algún modo representar la mirada desde el psicoanálisis y la filosofía también, diría yo, porque eso es lo que hacemos en el Instituto de Psicoanálisis y Filosofía Neuem Psique. Y también está acá mi compañero David Gallardo, que no aparece en la imagen, pero está ahí, vivo, presente, ¿cierto? Y nuestra mirada es esa, y hemos participado derechamente como invitados. Nos han convocado a esta aventura que surge del fantasma. Nos convocó ya hace algunos años y no hemos dejado de acudir a la invitación, así lo veo yo de esa manera. Y en esa reunión, bueno, surgen maravillas. Entonces, como les decía, tengo la tarea de representar por un lado la participación de nuestro instituto dedicado al psicoanálisis de orientación lacaniana, sí, es cierto, en mi mayor formación, pero abierto a todas las miradas y perspectivas que haya en relación a la vida. Y hoy día nos preguntamos entonces qué tiene que ver o cómo puede participar el psicoanálisis en la obra literaria. Para eso, como ya dije que estábamos iluminados por el pensamiento lacaniano, pero caminamos por hartas rutas más, ¿no? No es lo único. Sin embargo, ahí hay un gran maestro que hemos encontrado y que además nos une a la literatura. En su seminario número 18, titulado De un discurso que nos fuese del semblante, la clase del 12 de mayo del año 72, titula Lacan Litura Terre, que es un neologismo. Y entonces, yo no voy a definir aquí lo que es eso, porque es un neologismo, tiene todos los sentidos que podamos hallar, pero la función que pretendo, digamos, compartir con ustedes acá, es que la literatura y el psicoanálisis están
mucho más cerca que la medicina, la psiquiatría concretamente, y la psicología del psicoanálisis. Mucho más cerca de lo que parece. Se sabe que es una disciplina, ¿cierto?, que se mete con muchos aspectos, pero en concreto tanto Freud como Lacan compartieron con el medio literario de su época. Estuvieron en medio de él también, ¿no? Y desde ahí, bueno, operó el psicoanálisis. Entonces, no es que haya una forma de psicoanalizar los libros, que ojalá eso no sea lo que se espere, sino que siempre debería ser algo diferente. Entonces, como dije, no voy a hablar del psicoanálisis que se le practica a otro, así, en el diván, o una obra literaria en este caso, sino de que esa obra literaria afecta al psicoanalista o a la psicoanalista, en mi caso particular. La afecta de tal manera que aparecen de vuelta unas lecturas un poco más lejanas del semblante, ¿cierto? Y más cercanas del inconsciente. Es decir, que el cuento, que es esta preciosa cosa de la que estamos hablando, tengo una relación con los cuentos que va más allá del psicoanálisis. No pude dejar de recordar esta mañana cuando pensaba en la reunión, que en los años 80, ¿cierto?, en Concepción justamente, participé de un grupo de estudiantes de la época, que se llamaba GEM, Grupo de Enseñanza Media, y tuvimos un concurso, un pequeño concurso literario. Yo participé con el cuento y otro compañero participó con una poesía, y ganó el primer lugar y yo saqué el segundo lugar. Entonces, ahí hay algo que viene, ¿cierto? Que viene de una vivencia que es personal, pero que no solo es personal, sino que es colectiva y a la larga es política también. Que es lo que quiero traer también acá, que el psicoanálisis nos permite ver eso. A pesar de que muchos creen que tiene que ver más con lo individual, la psique o el inconsciente, para Freud y para Lacan, es algo individual. Jung lo vio como algo colectivo, lo dijo así directamente. Freud y Lacan no hablan de la palabra colectivo, pero es porque, en primer lugar, no habría sentido de dividir lo individual y lo colectivo. Son lo mismo. Entonces el cuento, aunque tenga un impacto individual en el que lo lee, en el lector, hay en él también la posibilidad de que esa lectura sea colectiva. Y por eso se cuenta una época, ¿cierto? Como decían acá los compañeros, una década, la producción cultural, societal, moral de esa época. Se logra contar algo que no solo es individual, sino que es colectivo. Bueno, y entonces podemos leer los cuentos desde lo que se llama en lingüística el significado, ¿cierto? Lo que a mí me resulta como el sentido del cuento. Y en ese sentido el psicoanálisis no tendría participación, porque el psicoanálisis es la ciencia del inconsciente. Entonces no busca lo dicho, lo sabido ni lo pensado. Usa lo simbólico para situar en el tablero, para situar al sujeto en el tablero, como un tablero de ajedrez, ¿cierto?
en tanto su relación al amo. Eso puede hacer la literatura, piensa Lacan. Puede movernos el tablero así como lo puede mover una sesión de psicoanálisis o de alguna otra psicoterapia, ¿cierto? Que movilice al ser. La literatura lo hace, tiene ese poder. Un poder que es individual porque viene de un autor, pero también es colectivo, porque ese autor no habla por él nomás, no habla por su experiencia personal. Y entonces, por ello que Lacan también utiliza justamente un texto bastante conocido, me imagino por todos ustedes, de Edgar Allan Poe, ¿cierto? Que es La carta robada. Y para él constituye, para Lacan me refiero, constituye el paradigma de lo que va a ser la primacía del significante sobre el significado en el psicoanálisis lacaniano. Entonces, el cuento se puede leer desde su significado y también se puede hacer una lectura de él significante. Eso es más o menos lo que nosotros hemos podido realizar en esta experiencia. Hablo de nosotros como Neuensique, pero sé también que en lo personal David podrá mencionar después su propia perspectiva, ¿cierto? Pero eso es lo que hemos visto y tratado de incorporar aquí en esta investigación, a la cual nos sentimos siempre gratamente invitados, reconocidos, queridos y necesitados. Cuando ya no sea así, no estaremos, pero siempre nos llaman y entonces estamos ahí para ofrecer estos comentarios psicoanalíticos, así hemos llamado nuestro trabajo en los cuentos, investigados y publicados por nuestros compañeros. Entonces no les voy a leer ni voy a comentar mi propio trabajo ahí, ustedes lo pueden leer, pero sí quería relevar nuestra participación como Neuensique en esta aventura colectiva a la que nos convocaron los compañeros del Fantasma y a los que saludo y quiero mucho. Gracias. Muchas gracias, Laura. Así que vamos a continuar con esta actividad y ahora vamos a dejar entonces a Juan Cid, quien es doctor en literatura latinoamericana, académico de la Universidad de Concepción e integrante del colectivo Fantasma también. Así que dejamos a ustedes también acá a Juan Cid. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Mi participación en este proyecto que ya lleva sólidos sostén, digamos, ¿no? O permanente en el tiempo, ya va en el tercer volumen, se está pensando en el cuarto. Es como decía Laura, para mí fue una invitación a reflexionar, a pensar desde la disciplina con la cual trabajo, que es la literatura, ¿no? Para poner en tensión la idea de canon, por ejemplo, la idea de voces consagradas, voces molares, voces minoritarias. Y es por esa razón que yo nombré a mi trabajo Adendas para una literatura nacional. Es decir, una especie de llamado de atención a adicionar, a exhibir un complemento, a apostillar, ¿no?, las nóminas de obras y de autores clásicos nacionales con un corpus de enorme interés que fue vehiculado, como señaló Pablo, a partir de las páginas del Diario del Sur, ¿no?, en un momento histórico chileno de efervescencia cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí ha sido un enorme aprendizaje el poder ir encontrando estos textos, estos autores, en algunos casos consagrados,
pero que pertenecen a aquellos nombres marginales, ¿cierto? O más bien descentrados. Y hay otros autores derechamente ignorados en una tradición literaria convencional, ¿no? Como también hay otros nombres, ¿cierto? Otras personalidades de la cultura de Concepción, ¿no? Por lo tanto, esa suma, ¿no?, de vertientes posibilita leer un corpus renovado o que viene a complementar, ¿cierto?, los términos como canon, como, y de autores consagrados. Bueno, en esa línea quiero decir un par de cosas generales y después leer brevemente algunas cosas para ser ordenado. Lo primero es que me da la impresión de que el trabajo del Diario del Sur, en aquel momento, en la década del 60, con estos proyectos de concursos de cuentos, certámenes de cuentos, intenta, primero, una cuestión tal vez anticipatoria de lo que ocurrirá después con la alta tecnología, ¿no? Lo primero es superar los alcances de la distribución de la literatura, ¿no? Es decir, la literatura circulada fundamentalmente en libros, ¿no? Y el libro, ¿cierto?, es un bien de mercado, si ustedes quieren, ¿no?, que hay que ir a la librería, hay que tener dinero, hay que comprarlo, ¿no? Y es bastante oneroso aún, ¿no? Bueno, es una primera cuestión que creo que es importante que hace el Diario del Sur con estos certámenes, superar los alcances de distribución de la literatura. En un segundo momento, tal vez más inconscientemente, pero lo hace también, que es incorporar voces renovadoras, o voces o discursividades alternas, ¿no? Disidentes, si queremos, ¿no?, de los relatos, de las modalidades consagradas en los años 60 en Chile y en el continente. Recuerden, en los años 60 estamos en pleno boom latinoamericano. Está Cortázar, Donoso, García Márquez, Carlos Fuentes, están copando las librerías, que entre paréntesis no eran muchas en Concepción en aquel tiempo. Bueno, ¿qué segunda cosa que hace el Diario del Sur entonces es incorporar voces que vienen a renovar de algún modo el clima de la escritura nacional y en un nodo que es más particular todavía, que es desde Concepción de Chile, ¿no? Y en un tercer momento, o una tercera iniciativa, o un tercer aporte de este gesto que hace el Diario del Sur de publicar los ganadores de los certámenes de cuentos, es que esa decisión viene también a constituir lo que nuestros colegas del mundo de la reflexión histórica denominarán el trabajo en la consolidación de una especie de memoria cultural. Es decir, de trabajar precisamente mirando aquella pluralidad de posibilidades, ¿no?, que otorga la disciplina literaria, ¿cierto?, en su variante puntual o genérica del cuento, que posibilita y vehicula la mirada sobre otros intereses, o al menos múltiples intereses, no necesariamente aquellos que están en el centro o que están en boga, digamos, en la dinámica de circulación de la literatura convencional, ¿no? Yo creo que esos son tres aportes que el Diario del Sur, queriéndolo o no, consciente o inconscientemente, al momento de establecer o de publicar los textos en el diario, proponen estos cambios y estos aportes a esta pequeña Atenas que recordaba Pablo, que es Concepción. Bueno, leo un par de cosas que me gustaría que quedaran dando vuelta ahí para que lo pensemos, ¿no? Bueno, lo primero es que los lugares tienen memoria, ¿no? Los lugares tienen memoria. La memoria, ¿cierto?, reposa sobre una trama de imágenes, fundamentalmente, de espacios y emplazamientos puestos en relación, en debate, en tensión, en que en cada imagen recuerdo posibilita o busca una reactualización del pasado, su puesta en valor, su memorización. Es tal vez por esto que es tan relevante, creo yo, el trabajo del fantasma que ha realizado los últimos años, ¿no? Es decir, el resistir ese ineludible final, ¿no?, del olvido,
lo posibilita este trabajo arqueológico, ¿no?, que Fantasma ha realizado durante tanto tiempo. Bien, en definitiva, entonces, su inscripción en el mapa, ¿cierto?, de este trabajo con la memoria, ¿cierto?, por cierto, no es solo geográfico, sino también, y más importante aún, por lo menos desde mi perspectiva disciplinaria, desde la literatura, en las coordenadas de una memoria colectiva vinculada con la manera en que las artes se exhiben, esos parajes nunca antes vistos por nadie. Refiero a esto, a la dimensión utópica, ¿no?, de cómo las letras, los trazos, los fotogramas, los colores, ¿no?, las proporciones, la composición, el manejo de archivos, etcétera, contribuyen a focalizar de otro modo la orgánica de los espacios compartidos en sociedad, ¿no? Si ustedes tienen la aventura de poder adquirir este volumen y lean los cuentos, encontrarán con los espacios reconocibles de la ciudad de Concepción, el hospital regional, las picadas, ¿no?, o los almacenes de barrio que minimizan ese poder perturbador, ¿no? Estos cuentos vienen a exigir presencia, vienen a exigir ser leídos para precisamente complementar, ampliar la mirada respecto de lo nacional, de lo regional, de lo local, ¿no?, pero también de lo global. Hay textos, cuentos en la línea de la ciencia ficción, ¿no?, una línea bien relevante e importante en las letras nacionales, más fuera del país que dentro de ahí, ¿no? Es decir, nosotros desconocemos o gustamos mucho tal vez de la ciencia ficción global, sin embargo, los grandes escritores internacionales de este género consideran a Chile un momento altísimo de producción en la narrativa de ciencia ficción. Pensemos en Hugo Correa, por ejemplo, ¿no?, quien además está en algunos de los volúmenes y ya se han publicado. Este volumen, entonces, el tercero, pone en el centro expresiones narrativas situadas por momentos vernáculas, llenas de humor, absurdo, picardía, alegría, esperanza, pero también sus contracaras. En otras palabras, el éxito, pero también el fracaso. La dinámica permanente en que se mueven grupos no centrales. El pueblo, la vecindad, la idea de prójimo circula mucho también. En esta dinámica de borde, las preocupaciones minoritarias de sujetos existencialmente subalternos se inscriben en estos 35 relatos como adendas o apostillas al relato central de Chile, en cuyas coordenadas rara vez encontramos personajes como los que recorren estas páginas llenas de color, pero también de claroscuros, formas precisamente las más adecuadas para hacer memoria, ¿no?, para motivar tal vez a la lectura. ¿Cuáles son los motivos sobre los cuales se organiza este corpus textual, ¿no? Bueno, nos encontramos con ciertas líneas temáticas, como por ejemplo la línea del misterio y la intriga. Un domingo para el crimen, los orangutanes, el loro, algo extraño, son ejemplos de los cuentos que están antologados que tienen que ver con el misterio y la intriga. Pero también hay alegorías religiosas, el cuento Lázaro, el mudo, coloquio celestial. En la línea de la fantasía tenemos la metamorfosis de Hipólito, el encuentro. En la línea de lo político, de la contingencia política, la rebelión, el capataz, el encuentro, la búsqueda, la copia. En la línea de lo marginal, ¿no?, en una noche de agosto, la copia. No es decente morir así. Todos seremos rosados, el señor del odio, los zapatos azules. También en la ciencia ficción, Archibaldo, los espectros solares, la niña que tenía una caja de luz, y las expresiones minoritarias de la vecindad. Tal vez esa línea es bellísima, y yo les recomiendo revisar. Lugares de circulación del pueblo más ordinario, y quiero decir, digamos, ordinario en el sentido de común, ¿no? Lugares vulgares, como la población, el barrio, las calles, las esquinas, las cantinas, las plazas, los sindicatos, ¿no? Y también hay una línea de textos donde podemos reconocer variantes humorísticas, como el almacencito de la gloria, un rival del hombroso, el encuentro, ¿no? Por lo tanto, estas obras
vienen entonces a constituirse una especie de documento, ¿no? Que organiza, sistematiza un corpus perdido, ¿no?, en las páginas de los años 60 del Diario del Sur. Ese corpus se sistematiza, se propone, se exhibe como un documento, ¿no?, que evidencia no solo el contexto de producción de estos cuentos, concepción de los 60 y los intereses múltiples de los diferentes autores que aquí son antologados, sino también vienen a solidificar o a sostener, ¿no?, una variante o una mirada, una perspectiva respecto de lo nacional que es distinto. Es distinto referirse a Chile desde Santiago, por cierto, que referirse o definir Chile desde Concepción, o desde Lota, o desde Punta Arenas, o desde Temuco, ¿no? Es distinto. Por lo tanto, uno de los valores que yo rescato de este trabajo es precisamente aquello. Los relatos antologados en este volumen, entonces, fungen como monumentos en cuanto están ligados a perpetuar, a dejar testimonio y a llegar a la memoria colectiva. Y en tanto documentos, ¿cierto?, porque dan prueba, enseñan, exhiben una intencionalidad doble, al menos en el contexto de lo que quiero expresar. Mostrar los resultados de una selección realizada por el jurado de los distintos concursos de Diario del Sur sobre un corpus mayor de cuentos recibidos para el certamen, y por otro, revelan un interés crítico de una generación de estudiosos e investigadores que buscan ampliar los afluentes literarios, artísticos y culturales asentados en esta ciudad de Concepción de Chile, ¿no? La colección, entonces, de este corpus de relatos minoritarios a escala humana, mínimos y moleculares, se despliega a partir de la exhibición de personajes de borde, con sus preocupaciones de borde, se organizan alrededor de una mirada reaccionaria, molecular, sobre los espacios, sobre el vecindario, sobre el prójimo, sobre el igual, sin pontificaciones, sin superioridades, donde la verdadera dilucidación afecta a los compañeros de viaje, al vecino, al domicilio contiguo. Es decir, es, diríamos, un proyecto, creo yo, orgánico, que propone una mirada a nivel de los ojos, y sin pontificaciones, sin perspectivas verticales. Probablemente ahí haya una propuesta para mirar de nuevo, entonces, el valor que estos trabajos pueden ofrecer. Quisiera dedicarme los pocos minutos que me quedan a una línea de trabajo para recordar a uno de los grandes autores e intelectuales o pensadores, hombres de la cultura de Concepción, que es Alfonso Alcalde, donde la idea de hospitalidad y lo festivo aparecen recurrentemente, ¿no? Bueno, Alfonso Alcalde nace en 1921, muere en 1992, fue uno de los nombres más destacados de la cultura penquista en la segunda mitad del siglo XX, no solo por ser un extraordinario poeta, sino también por su desempeño como periodista, narrador y cronista. Conocidos son sus trabajos en el Diario del Sur, ¿no?, donde publicó un número importante de reportajes y crónicas, y su trabajo en Radio Bio Bio, donde incursionó en la opinión y en la crónica radial. Siempre tuvieron como referente, al igual que sus textos poéticos y de ficción, el mundo y el quehacer popular, las escenas comunitarias, la lengua o sistema de comunicación de las clases populares chilenas de la octava región, además de su ética, sus angustias, sus temores, sus vulnerabilidades, pero también su humor, su ironía y su desenfado. Los espacios, entonces, en Alcalde, tienen un rol vital en la representación, en la pintura del paisaje en que se distribuyen esos rostros invisibles e inaudibles que de igual modo definen lo nacional, ¿no? La preocupación por los espacios festivos, las plazas, las cantinas, las picadas, ¿no?, o lugares donde se come bien por poco dinero, el circo, entre otros, evidencia una decisión programática de su quehacer disciplinario y artístico, en que el despliegue de la laboral y cotidiana del vecino, junto a sus singulares experiencias de vida, se transforman explícitamente en acciones contra la cultura hegemónica que privilegia otros espacios y otros rostros. Es decir, el trabajo de Alfonso Alcalde
es resistir precisamente a esas imposiciones, a esos rostros molares, ¿cierto?, instalados en la cultura nacional. En su ejercicio periodístico, tal vez por la mayor exposición mediática que requirió, le permitió incorporarse como profesor en la carrera de periodismo de la Universidad de Concepción, donde conoce al poeta Gonzalo Rojas, aludido por Pablo también, ¿no? Cerebro de los míticos encuentros de escritores y de las escuelas de verano de la Universidad de Concepción, realizada entre 1958 y el 64. Su labor periodística fue destacada por el mismo presidente Salvador Allende, quien lo acogiera como su jefe de prensa radial en la campaña que lo elegiría como presidente de Chile, el año 1970. Ya en la Unidad Popular dirigió la extinta Editorial Nacional Quimantú, es decir, una personalidad importante de la cultura nacional. Bueno, el Almacencito La Gloria, es uno de los cuentos de alcalde que está antologado, aparece publicado el día domingo 13 de junio de 1965, es decir, 4 años antes de su monumental poema épico El panorama ante nosotros y de su novela Puertas adentro, ambas publicadas en el año 69. En el 67 aparece publicado por Zigzag su libro de cuentos La Auriga Cardenilla, ¿cierto? Y luego sigue su productividad. Bueno, el cuento de alcalde sin duda se instala en las coordenadas marcadas por nuestra literatura semejante a las coordenadas que propuso Joaquín Eduardo Bello en El Roto, es decir, la preocupación por espacios marginales y por los sujetos que ahí transitan. Avanzo brevemente para terminar. Ya, en la novela El Roto, ¿cierto?, la acción se desarrolla en los alrededores de Estación Central, en torno a un sector denominado La Gloria, ¿no? Un prostíbulo ubicado en la calle San Borja, por donde transitaban personajes del bajo pueblo, delincuentes, borrachos, ladrones, marginales, qué sé yo. Al igual que en el texto del alcalde, su radio de acción es un pequeño almacén, que se llama también La Gloria, por donde, para ser justo, transitan no delincuentes, ni borrachos, ni ladrones, sino que transitan parroquianos, también borrachines, vagos, charlatanes, y vecinos tratando de hacer la mañana, ¿no?, con un pipeño de la zona o con una pitarrilla dulce, como el mismo texto lo describe. Así como creemos evidente la deuda de un texto con el otro, el alcalde con Eduardo Bello, reconocemos que el tono de ambos difiere fundamentalmente en la incorporación natural y espontánea del humor, y la picardía y los albures entre los sujetos marginales. Leo, y con esto termino, solamente para provocar ojalá el interés de ustedes por este texto y los otros antologados. Cito el cuento El Almacencito La Gloria. El carnicero Remigio Tapia, llegando con su mujer y la guitarra. Venimos dispuestos a hacer humear el instrumento, dijo él. Al lado contestó otro de los vecinos sacando el acordeón de una bolsa, que sonó sin querer al dejarlo en el suelo. En una banca se acomodó el carbonero, a quien le decían el troile, y su mujer la babeta, también con su guitarra, esperando que le diera la señal para que empezara la fiesta y el canturreo. En un rincón se acomodó al amigo Brieva, a quien llamaban el profeta, por ser profesor, aunque sin título. Se ganaba la vida haciendo clases particulares a los hijos porros de los dueños del bar. Hombre juicioso, enredado con una vieja conocida como Las Dos Muelas, también presente, porque era lo único que se le veía cuando soltaba la carcajada, ¿no? Bien, solamente termino con esto, recomendando, ¿cierto?, a quienes escuchan o nos están viendo el día de hoy, que busquen este volumen que es extremadamente sabroso para leer, y se van a encontrar realmente con joyas que vienen a amplificar, ¿no?, el valor de nuestra literatura regional y nacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan. Antes de continuar, también quiero mencionar de que en algún momento creo que ocurrieron algunos percances en la transmisión, la conexión no estaba muy buena, me acaban de avisar de que en un momento había finalizado incluso la transmisión, la tuvimos que volver a reactivar y también había... Perdón. ¿Sí? Ah, no, pensé que... No, eso, de que ahora ya estaba funcionando de nuevo en el... Lo tratamos de reactivarlo lo más rápido posible para que no se sintiera como ese lapso entre
alguna pérdida de lo que puede haber estado contando ahí Juan, los problemas de Facebook que tuvimos hoy día que generaron esa desconexión. Pasamos también de nuevo el aviso de que las personas que quieran adquirir este ejemplar pueden escribir a edicionescaparate1@gmail.com, edicionescaparate1@gmail.com, para adquirir un ejemplar y también para que puedan dejar sus preguntas y sus consultas en el chat. Lo pueden hacer y al final las vamos a pasar a leer aquí en el panel. Así que para continuar, y antes ya de dar la palabra para que se puedan resolver algunas preguntas o algunas inquietudes o algún diálogo que se puede generar acá en el panel también, vamos a dejar con Carlos Lloró, quien es músico y escritor cubano, nacido en 1970, desde 1993 reside en Chile, ha publicado también libros de ficción fantástica como Bone, no sé si lo dije bien, del 2010, Sinis Cinerum del 2012, Absolum del 2018, también libros de ensayos como El lugar donde nadie aplaude del año 2016, El síntoma de lo fantástico del 2019, La máquina casi transparente, dos tratados sobre Enrique Verástegui del 2019, y este último que fue en coautoría con Reinaldo Jiménez, y también libros de conversaciones. Desde el 2002 se desempeña como docente en la Universidad Católica de Temuco. Entonces dejamos a nuestro último comentarista, que es Carlos Lloró, para que pueda tomarse su tiempo de presentación. Así que adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Javier. Es un gusto, un verdadero placer estar acá con el Colectivo Fantasma. Qué bello nombre para un grupo, ¿no? Colectivo Fantasma. Cuando don Cristian Cisterna, miembro de este colectivo, me contactó para que realizara un prólogo, reconozco que sentí un pequeño temblor, porque los prólogos a veces no ayudan a los libros, ¿no? Se vuelven casi como una espina en contra de los libros. Pero cuando empecé a navegar en este corpus tan sustancioso, tan suculento, no solo de relatos, sino además de ensayos, me entró ya el temor, se convirtió en fascinación, verdaderamente, ¿no? Aquí van unas pocas ideas que me gustaría referirme. Primero, cuando el subtítulo, ¿no? Concepción de cuentos, la cohorte penquista de los 60. Aquí una de las singularidades del libro es que hay dos cohortes. La primera es la cohorte, la primera acepción, que podríamos decir, el número, ¿no? La cohorte como número, como cantidad, como conjunto, todos estos cuentistas maravillosos, algunos, como aquí se ha dicho, en el centro del canon de la literatura chilena, otros en compartimentos secretos, ¿no? De ese canon, ahí en algún sótano perdido, y es la maravilla de que se puedan recuperar y aparezcan en una misma colección. Pero además tenemos la cohorte de los ensayistas, que podríamos decir que esta cohorte del colectivo Fantasma, el Laura, que viene del psicoanálisis también, que hizo una tan lúcida aproximación a algunos aspectos de este libro, que no es una antología por lo demás, no es una antología, es un compendio, podríamos decir hasta en un sentido medieval, ¿no? Pero esta cohorte de ensayistas, yo lo veo como la cohorte en la segunda acepción de la cohorte, ¿no? Que es la cohorte como unidad táctica, ¿no? Una unidad táctica del ejército romano, porque en el fondo lo que hacen los ensayistas es precontar. Es curioso que los ensayos vienen antes de los cuentos. Entonces ahí hay una decisión estratégica, que es además muy arriesgada, y a mí me parece fabulosa, porque subvierte el orden natural, ¿no? De que primero están los cuentos y después viene la batería crítica, sino que vamos primero a contar nuestra visión y después los cuentos van a ser pasados por ese filtro, ¿no? Entonces, este encontronazo dentro del volumen de estas dos cohortes, ¿no? La cohorte de los 60 y esta cohorte contemporánea de ensayistas que vienen además de distintas disciplinas, porque no es solo desde la literatura, desde el psicoanálisis, desde la sociología. Ahí parece uno de los grandes aciertos de este libro. Y después, el fenómeno original, que es este filón, yo lo veo así, ¿no? Porque parece un filón inagotable, es como cuando se encuentra una
un pequeño filón de oro o de algún mineral y aquí encontramos un poquito y lo sacamos y después aparece más y más. Y esto parece que no se acaba porque ahora parece que va a venir un cuarto volumen. Entonces, el encontrar este filón y además mantener en el tiempo esta extracción del material precioso, ¿no? Me parece también una muestra de coraje intelectual y de entusiasmo, ¿no? El entusiasmo es algo que hoy día, el entusiasmo sostenido en el tiempo, porque hoy día nos entusiasmamos con muchas cosas, pero esas cosas desaparecen, ¿no? Es como la serie de Netflix, ¿no? Vemos una serie que bueno y después viene la otra y todo es impermanente. Esto es un proyecto que alcanza una apoteosis, pero por lo general la apoteosis finaliza con la publicación de un libro y se termina, pero esto es una apoteosis lenta, ¿no? La apoteosis, que por lo general es algo explosivo, aquí es lento, ya vamos por el tercer volumen y va a continuar, ¿no? Entonces eso es lo primero, yo quedé realmente bastante fascinado con el trabajo del colectivo Fantasma, el trabajo de gran amor, cariño y entusiasmo en torno a esta cohorte de relatos. Después, los relatos mismos, que son una verdadera joya narrativa. Por lo general, este tipo de libros cuenta con rellenos, ¿no? Rellenos, hay 3 o 4 cuentos fundamentales que son las piezas, las joyas de la corona, por decirlo de algún modo, y el resto es relleno. Aquí no, aquí cada uno de los cuentos es una verdadera pieza antológica. A mí me gustaría leer un trocito, así como una pequeña síntesis. Esto es como un pregusto de algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, en Un papel en blanco, de Ursainki, el personaje principal inicia el recuento de sus momentos estelares para descubrir con horror que su vida carece de biografía, o, como dice Aristóteles, de peripeteia, ¿no? De peripecia, de biografema. En la copia nos deleita la prosa seca y exacta de González Vera, cargada de un humor filoso como una katana. Y cito un fragmento, ¿no? De este cuento de González Vera. Dice: el orden descansa en los ricos. Es más fácil protegerlos porque son contados. Por los pobres no se puede hacer casi nada. Lo echan a perder todo con su número. Decir pobre es decir numeroso. Si fueran menos, el vengador de Decio Alvarado nos ofrece el teatro de los afanes, humanos recortados contra la permanente mise en abîme de la naturaleza, cual juego de espejos deformantes. Un domingo para el crimen, de Jaime Cerda Corona, despliega un diálogo vibrante cuyo propósito es tenderle una trampa a cierta clase de lector, tan dado hay a las presunciones prematuras. La niña que tenía una caja de luz, de Isabel López de Hagel, puede leerse como una maravillosa fábula sobre el valor inmanente de los símbolos, que me recuerda el fulgor delicado de La flor inexistente de Miguel Serrano. Otra característica de los cuentos que es muy, muy interesante es como cuando estaba leyendo los cuentos me preguntaba, bueno, ¿y estos qué tipo de cuentos son? ¿A qué género pertenecen o a qué corriente? ¿Son cuentos realistas, cuentos fantásticos? A mí me gusta la definición de lo fantástico como aquello que, como decía el investigador Rudolf Otto en su libro sobre los santos, cuando él habla de lo luminoso, ¿no? Es decir, él establece tres categorías para referirse a la creación artística. Dice que están las obras luminosas, que viene del latín lumen, que todo está a la vista. Lo luminoso no tiene sombra, no tiene secretos, es lo que está expresado tal cual es. Después está lo ominoso, que es algo ya con un poco más de sombra, pero que todavía se puede decir. Y después viene el numen, ¿no? Que el numen es la experiencia, la experiencia paleolítica, ¿no? El hombre paleolítico frente a una caverna, ante un peligro, ante el riesgo de su propia desaparición. Es la experiencia primigenia del ser humano. Y aquí es hermoso como en cada uno de estos cuentos tiene su dosis, ¿no? De esa luminosidad esencial, ¿no? También lo que no quería dejar de finalizar, porque yo sé que, bueno, es muy difícil también para los propios ensayistas referirse a sus ensayos, por un tema casi de sentido común, ¿no? Pero
el hecho de que todos estos ensayos al principio, esta batería de ensayos que forman, no sé si será una tercera parte o más del libro, yo le dediqué un comentario en el prólogo que me gustaría compartir porque forman parte sustancial de este volumen, y como ya dije, precuentan, eso es muy, estos cuentos están precontados por los ensayos, ¿no? O sea, hay una situación bastante peculiar. Intentemos pues un breve acercamiento a los ensayos. El detallado, casi quirúrgico análisis de Juan Cid Hidalgo en Adendas para una literatura nacional, asedios preliminares sobre algunos motivos de concepción de cuento, la cohorte penquista de los 60, rescata la intención memorial de los cuentos, su instalación en una dinámica de borde que cuestiona la lógica imperialista del canon literario, según la cual todo lo que brilla es oro. Cristian Cisterna Cruz, en Cuentos Elementales, Naturalistas, Criollistas y un cuento venusiano, despliega un exuberante bestiario de símbolos, elementos, el oro, el corazón, la luz, la ciudad, el agua, para darnos a comprender que en medio de esta provincia cuentística tan anclada en la tradición realista chilena, subsiste un núcleo de precioso e irreductible irrealismo, que quizás tiene que ver con ese numen del que habla Rudolf Otto. En un ensayo posible del cuento Un rival del hombroso, David Gallardo Reyes despliega en torno a un texto de aparente inocencia costumbrista toda una vibrante red de analogías que anudan referencias a la Biblia, al psicoanálisis lacaniano y a la política exterior norteamericana. El oceánico texto La máquina de escribir cuentos, primeras taxonomías analógicas de Marcela Alexandre Moya y Pablo Martínez Fernández, constituye una notable sinfonía taxonómica que nos remite a los límites mismos del acto de narrar, el gesto crítico como una narrativa paralela o paranarrativa, asumiendo con pleno fervor y rigor ese desfallecimiento de la escritura a que alude el epígrafe de Blanchot citado por los propios autores. Por último, Psicanálisis de un cuento para concurso de Laura Zambrano Silvera nos revela el exquisito juego de roles oculto, como un conejo en el sombrero del mago, en el relato La copia de González Vera. Para finalizar, bueno, quiero agradecer la oportunidad, para mí es un verdadero honor que este texto mío esté al comienzo en el fondo lo vi casi como una redundancia, porque cualquiera de estos maravillosos ensayos puede haber sido el prólogo del libro. Entonces yo estaba precontando o preensayando los ensayos que precuentan los cuentos. Entonces es algo un poco loco, pero para mí es una oportunidad increíble de vincularme también a este fascinante grupo de pensadores y de cuentistas. Y nada más que agradecer, un placer estar acá también con ustedes compartiendo este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya finalizado todos los comentarios. No sé si hay alguien de acá, porque en el chat no tengo preguntas. Tengo una persona que dice que no se escucha, no sé qué problema estamos teniendo hacia afuera, porque realmente acá yo veo todo bien, problema de internet quizás. Hoy día me falló, nos falló, pero yo estaba viendo la grabación y están quedando bien, así que después las vamos a subir igual. Pero se puede generar un diálogo acá para que puedan hacer algún comentario, alguna pregunta también entre los que están acá en el panel en unos minutos que quedan antes de poder finalizar ya la sesión. También les pido disculpas a ustedes por el tema de que si es que hubiese algún inconveniente con el tema de la transmisión, con el tema del internet, que ya escapa un poco de las manos de nosotros de lo que pasa con BTR, porque siempre ocurre problemas con estas compañías, así que también les pido disculpas a ustedes. Dejo abierto el micrófono para que lo puedan hacer sus comentarios. Yo quisiera decir unas pequeñas palabras de gratitud igual a 3 estudiantes de psicología, casi licenciadas ya, que nos colaboraron por primera vez para el grupo, por segunda vez. Ya nos habían colaborado un grupo de estudiantes para trabajar en la transcripción de los cuentos. Ellas son Marcela Valderrama, Damaris Tobar y Priscila Cárcamo. Así que yo quería destacar con mucha gratitud de parte de todo el colectivo
a estas tres estudiantes todavía, pero ya muy pronto psicólogas, que nos colaboraron en este volumen y nos van a colaborar en el número 4, que ya estamos trabajando en viento en popa para prepararlo y cerrar este trabajo. Yo también quisiera agregar que con este tercer ejemplar hemos publicado ya 82 cuentos y 68 autores que participaron directamente de los concursos y que fueron publicados por el Diario El Sur. Con el cuarto volumen esperamos llegar a alrededor de 115 cuentos con 100 autores, más o menos, porque tenemos algunas dudas de un par todavía si efectivamente participaron del concurso o eran cuentos que el diario también publicaba para simplemente mostrar el género o para simplemente relevar, ¿no es cierto?, este ámbito, estos concursos que se estaban realizando en ese contexto. Del mismo modo, quisiera de nuevo agradecer a Carlos por sus palabras. A mí en particular me gustó mucho que le haya parecido novedoso esta entrada que nosotros estamos haciendo. Muchas cosas, Carlos, lo hacemos a propósito. Muchas cosas es la propia experiencia intuitiva que estamos teniendo con los textos. Ese no saber en qué orden van las cosas con tanta precisión, yo creo que de alguna manera, y en tus palabras las agradecemos, tratamos de mostrar cierta frescura interpretativa, narrativa, intelectiva, digámoslo así, para ofrecer a lo mejor caminos que no sean tan preconfigurados, sino un poco más sinuosos, y mostrar nuestro trabajo que es plural, diverso, y que a veces cuesta un poco encontrar hilos comunes que conduzcan de una manera más precisa lo que son pensamientos que vienen de órdenes diferentes. Así que te agradecemos esa indicación, Carlos, porque precisamente para nosotros es un halago que sea así, que tenga esta sinuosidad el texto y que a los especialistas como tú y a otros como tú les parezca esto también un aporte distintivo de lo que estamos intentando hacer, como yo te lo digo y se lo digo a todos los que nos escuchan, de manera muy experimental. Muchas gracias. Mira, que hay un comentario que es de, bueno, se llama Priscila se llama en Facebook, que dice: muchas gracias a ustedes por la oportunidad de permitirnos participar. Yo creo que no sé si será alguna de las que mencionó delante Cristian en el... Sí, le mandamos un saludo. Priscila es una de las estudiantes que nos ayudó para ello, así que ella le enviamos saludos de vuelta. Y gratitud, Priscila. Porque dice que nos están escuchando bien, miren. Entonces, pueden levantar el micrófono si es que quieren continuar con algún otro comentario, alguna otra intervención en esta presentación. Están los micrófonos abiertos antes que finalicemos la actividad. Yo quisiera solamente, para hacer más atractivo todavía a quienes nos escuchen, el trabajo que este volumen, como los otros, han tenido, al menos en términos materiales, también está concebido a partir de la lógica, de la puesta en valor iconográfica. O sea, cuando Pablo recordaba, ¿no?, que los ilustradores de estos cuentos son Jimmy Scott y Domingo Baño, en algún sentido, también este trabajo, estos textos también quieren poner en relevancia, ¿no?, la mirada del dibujante, del ilustrador, ¿no?, que en los años 60 tiene ciertos caracteres distintivos, los trazos, por ejemplo, el color. Por lo tanto, es una experiencia que tal vez se queda corta al denominarla una imagen que viene a ilustrar el texto, sino más bien también esa imagen busca busca imponerse también como un registro que posibilita sentido, digamos, que no solamente viene a parasitar del texto, sino viene a aportar también. Ahora, en ese sentido, también hay que reconocer el enorme trabajo realizado por Cristian y Pablo, quienes han tenido que, digamos, tomar la fotografía, luego limpiarla, decantarla, ¿cierto?, y trabajarla en términos gráficos para que puedan estar en las mejores condiciones como están publicadas. Así que eso quería señalar, no olvidar que es un texto que recopila cuentos, pero también una línea importante es la de producción gráfica de dos grandes ilustradores nacionales, como Jimmy Scott y Domingo Baño.
Gracias, Juan. Acá hay otros comentarios también de Patricia Carolina del Carmen Beltrán, que dice, por favor, resérvenme un libro, estoy curiosa, saludos, dice. Y María Verónica Dávila, que saludos desde Valparaíso. Saludos a ustedes desde el panel ahí, desde Valparaíso, de María Verónica Dávila. Pueden también seguir comentando unos 5 minutos más que nos quedan antes de cerrar ya la transmisión. Si es que desean agregar algo más. Si no, invitamos a las personas, a la gente que nos está viendo de forma ahora en vivo y también a las personas que nos van a poder ver después, porque esto queda grabado y además lo vamos a subir al canal de YouTube de la editorial, que es Ediciones Escaparate. Lo pueden encontrar en YouTube el canal, que puedan adquirir este libro, algún ejemplar de este texto en edicionescaparate1@gmail.com, para que puedan leer los cuentos que hemos estado presentando hoy día con todo este panel. Así que dejamos a todos y a todas invitados a que puedan escribir al correo, que puedan coordinar algún envío, alguna entrega presencial, ahí va a depender del lugar en que se encuentren, para que puedan realizarlo. Así que, si ya no hay nada más que agregar, yo le doy las gracias a ustedes, a Laura, a Carlos, a Cristian, a Pablo, a Juan y a David, que está también por ahí, que gracias por haber estado hoy día en otra presentación que tenemos con Ediciones Escaparate, y reitero también estas disculpas que pueden ocurrir eventualidades por nuestras transmisiones, que tratamos de solucionarlo lo más rápido posible para que no se perdiera algunos minutos, algunos segundos de alguna de las presentaciones, y van a estar después cargadas también en el canal de YouTube como lo habíamos dicho. Así que les agradezco y nos despedimos entonces de la gente que nos estaba viendo y nos estaba escuchando por las redes sociales. Así que hasta luego y atentos y atentas también a las redes sociales de la editorial, porque se vienen otras presentaciones más adelante. Las vamos a estar anunciando por nuestras redes sociales para que vean cuándo. Siempre son los jueves a las 19 horas, pero todavía no sabemos qué jueves es el que sigue. Así que atentos y atentas a las redes sociales. Y es que nos vemos, que estén muy bien.